¿Y si te dijera que el escritor más revolucionario de la historia no es quien crees? Durante 400 años, el mundo ha adorado a Shakespeare. Sus obras están en todos los teatros del planeta. Sus frases se citan en películas de Hollywood. Los estudiantes de todo el mundo memorizan sus sonetos. Hay más de 400 películas basadas en sus obras. Pero hay un problema con esta historia. ¿Conoces a Miguel de Cervantes? Probablemente has oído hablar de Don Quijote, ¿verdad? Ese loco que lucha contra molinos de viento. Pero lo que no sabes es que este español humilde, pobre y preso, creó algo que cambió para siempre las reglas del juego literario. Al final de este vídeo descubrirás por qué Cervantes podría ser el verdadero genio que revolucionó la forma en que contamos historias. Y no solo eso. También descubrirás por qué la vida de Cervantes fue 100 veces más aventurera que cualquier película de acción. El secreto psicológico detrás del éxito de Don Quijote, que explica por qué ciertas personas triunfan contra todo pronóstico. Una técnica de escritura que Cervantes inventó y que hoy usan desde Marvel hasta Netflix. Porque la pregunta no es quién escribió mejor. La pregunta es, ¿quién cambió el mundo para siempre? Quédate hasta el final, porque voy a revelarte una teoría que conecta a estos dos genios, de una manera que te dejará sin palabras. Te prometo que nunca más verás los libros, las películas, ni siquiera tus propias historias de la misma manera. Año 1600. Europa está en plena ebullición. Es el Renacimiento tardío. Se están descubriendo nuevos mundos. La ciencia está desafiando creencias milenarias. Y en este momento histórico, nacen dos genios que cambiarán para siempre, como los humanos contamos historias. Por un lado, William Shakespeare. Barwickshire, Inglaterra, 1564. Hijo de John Shakespeare, un próspero comerciante de guantes que llegó a ser alcalde del pueblo. William crece en una familia de clase media acomodada. Tiene acceso a la mejor educación disponible en su época, la Grammar School, donde aprende latín, retórica y literatura clásica. A los 18 años se casa con Anne Hathaway, que está embarazada. Tienen 3 hijos. Y entonces, aparece en Londres como si fuera magia. De repente, este joven de provincia se convierte en el dramaturgo más exitoso de la capital del mundo. Por el otro lado, Miguel de Cervantes Saavedra. Alcalá de Henares, España, 1547. En próximos vídeos analizaré otros posibles orígenes. Hijo de Rodrigo de Cervantes, un cirujano barbero que apenas puede mantener a su familia. La diferencia con Shakespeare es brutal, donde el inglés tuvo estabilidad, Cervantes tuvo caos. Su familia se muda constantemente huyendo de deudas. Su padre es sordo. Su hermana mayor se convierte en prostituta para sobrevivir. Miguel apenas recibe educación formal. Pero aquí viene lo increíble. Esta adversidad forjará al genio más revolucionario de la literatura. A los 22 años, Cervantes huye a Italia acusado de herir a un hombre en duelo. Se alista como soldado. Lucha en la batalla de Lepanto, donde una herida le deja la mano izquierda inútil. Le llaman el Manco de Lepanto. Pero esto es solo el comienzo de su odisea. Cuando regresa a España, es capturado por piratas berberiscos. Pasa 5 años como esclavo en Argel. Intenta escapar 4 veces. Cada intento fallido podría haberle costado la vida. Mientras Shakespeare escribía comedias para entretener a la nobleza inglesa, Cervantes luchaba por su supervivencia en prisiones africanas. Es coincidencia que ambos murieran el mismo día. 23 de abril de 1616. Como si el destino hubiera querido que sus vidas fueran eternamente comparadas. Shakespeare dominaba el teatro como nadie antes ni después. Sus obras como Hamlet, Romeo y Julieta, Macbeth, Otelo y El Rey Lear no solo entretenían, diseccionaban el alma humana. Su primera arma secreta.
Los soliloquios. Antes de Shakespeare, los personajes en el teatro hablaban principalmente con otros personajes. Él inventó algo revolucionario, que hablaran consigo mismos. Que pensaran en voz alta frente al público. Ser o no ser, esa es la cuestión. Esto cambió todo. Por primera vez en la historia del arte dramático, el público podía escuchar los pensamientos más íntimos, las dudas más profundas, los miedos más ocultos de un personaje. Era como si Shakespeare hubiera inventado la radiografía del alma humana. Su segunda arma, personajes psicológicamente complejos. Antes de Shakespeare, los personajes eran arquetipos simples. El héroe bueno. El villano malo. El bufón gracioso. Shakespeare creó algo nuevo, humanos reales en situaciones extremas. Hamlet no es un héroe tradicional. Es un joven inteligente paralizado por la duda. Macbeth no es un villano típico. Es un hombre ambicioso destruido por su propia culpa. Lady Macbeth no es malvada por naturaleza. Es una mujer que enloquece bajo el peso de sus decisiones. Era psicología humana en estado puro, antes de que existiera la psicología como ciencia. Su tercera arma, el lenguaje poético. Shakespeare no escribía diálogos. Escribía música con palabras. Cada frase tenía ritmo, melodía, múltiples significados. Inventó más de 1700 palabras que aún usamos hoy. Sus metáforas eran tan perfectas que se volvieron parte del idioma inglés para siempre. Las armas revolucionarias de Cervantes. Pero Cervantes hizo algo que nadie en la historia de la literatura había intentado. Inventó la novela moderna. Cuando escribió la primera parte de Don Quijote en 1605, no existía nada parecido en todo el mundo. Las historias eran simples, epopeyas heroicas, romances pastoriles, libros de caballería predecibles. Buenos contra malos. Héroes perfectos. Finales felices o trágicos sin matices. Cervantes miró todo esto y dijo, ¿y si creamos algo completamente nuevo? Su primera revolución, el antihéroe real. Don Quijote no es perfecto. Es ridículo. Ve molinos de viento y cree que son gigantes amenazadores. Ve una posada sucia y cree que es un castillo encantado. Ve a una campesina y cree que es una princesa. Pero, ¿sabes qué es lo genial? Su locura tiene una lógica perfecta. Alonso Quijano, su nombre real, ha leído tantos libros de caballería que su cerebro ya no puede distinguir entre ficción y realidad. Cuando sale al mundo real, ve lo que quiere ver, no lo que está ahí. Su segunda revolución, la metaficción. Aquí viene la bomba que voló las mentes de los lectores del siglo XVII. En la segunda parte de Don Quijote, publicada en 1615, los personajes han leído la primera parte del libro. Saben que son famosos. Discuten sobre cómo fueron retratados. Se quejan de errores. Critican traducciones. Esto es 400 años antes de que existiera el término metaficción. Era como si Deadpool hubiera existido en el siglo XVII, rompiendo la cuarta pared cuando ni siquiera sabían que existía una cuarta pared. Su tercera revolución, realismo mágico. Cervantes creó algo que no tenía nombre hasta el siglo XX, realismo mágico. No era fantasía pura como las historias de dragones y magos. No era realismo crudo como una crónica periodística. Era realismo filtrado por la percepción subjetiva. Don Quijote vive en la España real del siglo XVII. Con caminos polvorientos reales. Con posadas sucias reales. Con criminales reales. Pero su mente transforma esa realidad en aventura épica. Su cuarta revolución, estructura narrativa moderna. Antes de Cervantes, las historias seguían líneas rectas. Principio, desarrollo, final. Don Quijote es diferente. Tiene historias dentro de historias. Flashbacks.
múltiples narradores. Cambios de perspectiva. Es la estructura narrativa que usan hoy Netflix, Marvel y todos los grandes creadores de contenido. Los secretos psicológicos del éxito. Pero hay algo más profundo aquí. Algo que explica por qué Don Quijote sigue siendo relevante 400 años después. Cervantes entendió algo fundamental sobre la naturaleza humana. Todos necesitamos una historia sobre nosotros mismos. Don Quijote se crea una identidad épica, porque su realidad es insoportablemente ordinaria. Es un hombre mayor, sin dinero, sin familia, sin propósito. Entonces se inventa un propósito, ser caballero andante. Se inventa una misión, proteger a los inocentes. Se inventa un amor, Dulcinea del Toboso. ¿No es exactamente lo que hacemos todos? Nos creamos historias sobre quiénes somos. El emprendedor visionario. La madre perfecta. El rebelde incomprendido. El artista genial. Y vivimos según esas historias, no según la realidad objetiva. Cervantes fue el primer escritor en entender esto y convertirlo en arte. Pausemos un momento para recapitular lo que hemos descubierto hasta ahora. William Shakespeare revolucionó el teatro, creando personajes psicológicamente complejos que piensan en voz alta, usando un lenguaje poético que se volvió parte del idioma inglés, y explorando la condición humana con una profundidad nunca antes vista en el drama. Miguel de Cervantes revolucionó la literatura, inventando la novela moderna con técnicas que no tenían nombre. Creó el primer antihéroe real, inventó la metaficción, desarrolló el realismo mágico, y estructuró narrativas de manera completamente nueva. Pero aquí está el punto crucial que determinará quién fue más revolucionario. Shakespeare perfeccionó una forma artística existente. Cervantes inventó una forma artística completamente nueva. Es la diferencia entre ser el mejor violinista del mundo e inventar un instrumento musical totalmente nuevo. Ambos geniales. Pero solo uno cambió las reglas del juego para siempre. Para entender completamente el impacto, necesitamos ver cómo sus legados siguen influenciando el mundo de hoy. El legado infinito de Shakespeare. Las obras de Shakespeare se siguen representando en todos los idiomas del planeta. Ha sido adaptado a más de 400 películas, óperas, ballets, novelas gráficas, videojuegos. Sus frases son parte del inconsciente colectivo. Todo el mundo es un escenario. Ser o no ser. ¿Qué hay en un nombre? El curso del amor verdadero nunca fue tranquilo. Shakespeare cambió para siempre cómo hacemos teatro y cómo entendemos la psicología humana en el arte. Su influencia es masiva pero específica: teatro, drama, exploración psicológica. El legado universal de Cervantes. Pero el legado de Cervantes es diferente. Es más sutil pero más profundo. Cervantes cambió cómo contamos todas las historias. Toda novela moderna tiene DNA de Don Quijote. Personajes complejos y contradictorios, desde Elizabeth Bennet hasta Walter White. Mezcla de realidad y fantasía, desde 100 años de soledad hasta Harry Potter. Humor que critica la sociedad, desde Madame Bovary hasta The Office. Narradores que rompen la cuarta pared, desde House of Cards hasta Deadpool. Estructura episódica, desde las series de televisión hasta los videojuegos. ¿Has visto Breaking Bad? Walter White es un Don Quijote moderno que se crea una identidad falsa para darle sentido a su vida. ¿Has leído Los Juegos del Hambre? Katniss Everdeen es una heroína compleja en un mundo que mezcla realidad brutal con espectáculo fantástico. ¿Has jugado Grand Theft Auto? Es una estructura narrativa donde puedes elegir tu propia aventura. ¿Todo esto? Todo esto viene de Cervantes. ¿Quién ganó realmente? Después de analizar vida, contexto histórico, técnicas innovadoras, impacto cultural y legado duradero, Cervantes fue más revolucionario. Y te voy a explicar por qué con una analogía. Shakespeare fue como Steve Jobs. Tomó tecnologías existentes,
El smartphone ya existía, y las perfeccionó hasta crear algo extraordinario: el iPhone. Cervantes fue como Tim Berners-Lee. Inventó algo que no existía, Internet, y cambió para siempre cómo funciona el mundo. No es que Shakespeare no fuera genial. Era un genio absoluto. Pero Cervantes no solo escribió una gran obra. Inventó las reglas de la narración moderna. Shakespeare fue el Mozart de la literatura. Perfección absoluta dentro de reglas existentes. Cervantes fue el Picasso. Rompió todas las reglas y creó un lenguaje completamente nuevo. Pero hay un secreto más profundo que Cervantes entendió y que explica por qué su obra sigue siendo relevante. La realidad es subjetiva. Para Don Quijote, los molinos sí son gigantes. Su experiencia subjetiva es tan válida como la realidad objetiva. Esto era revolucionario en el siglo XVII y sigue siendo revolucionario hoy. Cervantes fue el primer escritor en entender que la verdad no es lo que pasa, sino cómo interpretamos lo que pasa. Y que nuestras interpretaciones, nuestras historias, son las que realmente determinan cómo vivimos. Piénsalo, ¿cuántas veces has tenido una experiencia objetivamente mala, que después recordaste como aventura? ¿Cuántas veces algo que parecía un fracaso resultó ser la mejor cosa que te pudo pasar? Cervantes nos enseñó que podemos elegir la historia que contamos sobre nuestras experiencias. Y esa elección, esa libertad narrativa, puede cambiar tu vida. Después de analizar biografías, contexto histórico, innovaciones técnicas, impacto cultural y relevancia contemporánea, Miguel de Cervantes fue más revolucionario que William Shakespeare. La evidencia es aplastante. Shakespeare cambió el teatro. Cervantes cambió toda la narración. Shakespeare perfeccionó. Cervantes inventó. Las técnicas de Shakespeare se usan en teatro. Las técnicas de Cervantes se usan en todo: libros, películas, series, videojuegos, marketing, redes sociales. Shakespeare exploró la psique humana. Cervantes cambió cómo entendemos la realidad misma. No es una competencia. Ambos eran genios. Pero si tenemos que elegir quién fue más revolucionario, Cervantes no solo escribió literatura. Reinventó que podía ser la literatura. Y hay algo más que hace esto aún más extraordinario. Cervantes escribió Don Quijote en prisión. Sí. La novela más influyente de la historia occidental fue escrita entre rejas, por un hombre mayor, manco, pobre y encarcelado. Mientras Shakespeare disfrutaba del éxito en los mejores teatros de Londres, rodeado de aplausos y dinero, Cervantes luchaba contra la pobreza, la enfermedad, las deudas y la cárcel. Y desde esa adversidad brutal, desde esa oscuridad total, creó una obra de luz que 400 años después sigue inspirando a millones de personas. Eso, amigos, es el verdadero poder de la imaginación humana. Eso es lo que significa ser verdaderamente revolucionario. No necesitas privilegios. No necesitas educación perfecta. No necesitas condiciones ideales. Necesitas imaginación, coraje y la capacidad de ver molinos de viento como gigantes. Porque a veces, los molinos de viento sí son gigantes. Pero espera, hay algo que no te he contado. Algo que podría cambiar todo lo que acabas de escuchar. Existe una teoría académica seria que sugiere que Cervantes y Shakespeare podrían haber sido la misma persona. Sé lo que estás pensando. Suena loco. Pero escucha las evidencias. Nunca se han encontrado manuscritos originales que prueben definitivamente que Shakespeare escribió sus obras. Su educación no explica su conocimiento profundo de la corte italiana, del derecho romano, de múltiples idiomas europeos. Cervantes fue soldado en Italia, estuvo prisionero en el norte de África, viajó por toda Europa, conocía múltiples idiomas, entendía la política internacional. Ambos murieron exactamente el mismo día. 23 de abril de 1616.
¿Qué probabilidades estadísticas hay de eso? Hay periodos en la vida de ambos donde no sabemos dónde estaban. Años perdidos. Sin documentación. Sus estilos, aunque diferentes en superficie, comparten técnicas narrativas sorprendentemente similares. ¿Coincidencias? Porque al final, no importa si Cervantes y Shakespeare fueron una o dos personas. No importa quién fue mejor escritor. Lo que importa es lo que nos demostraron hace 400 años. Las mejores historias nacen cuando mezclamos realidad con sueños. Las mejores ideas surgen cuando desafiamos lo que se supone que debemos hacer. Los cambios más grandes los hacen personas que se atreven a ver el mundo diferente. Cervantes era un soldado pobre, manco y prisionero que se atrevió a inventar un nuevo tipo de libro. Shakespeare era un joven de provincia que se atrevió a poner pensamientos humanos en palabras inmortales. ¿Y tú? Tú estás aquí, en 2025, con acceso a herramientas que ellos jamás soñaron. Tienes internet. Tienes cámaras. Tienes plataformas globales. Tienes historias por contar. Historias que pueden cambiar el mundo. Como hicieron ellos. Hace 400 años. Desde una prisión española y un teatro inglés. Con solo una pluma y un sueño imposible. ¿Qué historia vas a escribir tú? ¿Qué molinos de viento vas a convertir en gigantes?